Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen para platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz que estén de nuevo conmigo en la continuidad o en el video de continuidad sobre los arcanos mayores. Hoy estaremos revisando, me parecen 7 u 8 arquetipos más, y en el siguiente video estaremos dando cierre al resto de los arquetipos para desarrollar el viaje del héroe. Antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis porque en la primera parte o en el video anterior, los arquetipos que desarrollamos serían el punto donde la conciencia, o en este caso el viajero, comienza a caer en materia. Es decir, si recordamos, iniciamos del 0, que es el primer impulso, el impulso primario, y de ahí viene la unidad, que es el 1. Los siguientes arquetipos es un desarrollo de polaridades, femenino y masculino, y de cómo se comienza a crear esta matriz, esta latiz de la conciencia. En sí, lo que vendría a explicarnos estos primeros arquetipos es cómo comienza a caer en materia la conciencia. Pero aquí hay un punto muy importante que me gustaría aclarar, porque es muy distinto, sobre todo en los videos que ya hay en el canal sobre Thoth y Hermes, como el Merlín o Thoth como el maestro de la materia, poder perdernos ahí un poco sobre este concepto. El ser el maestro de la materia es aquel mago que ha integrado las polaridades, es decir, que ha logrado un nivel de androginia, pero no androginia física, sino el andrógino, el mercurio, el andrógino, que pronto ya subiré el video al canal para desarrollar más sobre este. Pero el mago ha logrado, dentro de la alquimia que puede hacer, este nivel de conciencia andrógina donde integró las dos polaridades, sin llegar aún a la unidad o a la singularidad. El maestro de la materia también se reconoce a él en los elementos, es decir, fuego, aire, agua y tierra, y él se convierte en el éter, el que amalgama todos estos elementos y funcionan en una sinergia. El maestro de la materia también logra hacer alquimia a través de la piedra filosofal que radica o habita en el corazón. Por ello requiere hacer un trabajo de sombra sin perderse en la profundidad de la oscuridad e integrar el ego en él para poder reconocer su personalidad mágica, reconocer quién es, recordar quién es y activar esta piedra filosofal a través de la eterización de la sangre, es decir, la purificación. Es un proceso alquímico. Y el maestro de la materia logra conceptualizar todo aquello que ha creado en el interior hacia afuera. Es decir, no tiene prácticas obscuras donde todo lo trate de hacer a través de la ilusión o trate de ocupar cosas externas para poder hacer la alquimia. Todo es desde adentro, va de adentro hacia afuera. Esa es la alquimia. Hice este recordatorio porque se puede confundir mucho con conceptos del hipermaterialismo. Creer, sobre todo en muchas ideas o corrientes que hay actualmente donde te dicen la ley de atracción y tú puedes hacer lo que tú digas o lo que tú digas se va a manifestar en la materia, pero eso conlleva un arte de la alquimia, una alquimia interior. El hipermaterialismo sería una caída de conciencia que está ligada a la polaridad masculina. Si nosotros nos perdemos en la materia, llegamos a un punto de hipermaterialismo
donde, por ejemplo, comenzamos a ver el mundo a través de la dualidad, pero muy marcada. Es decir, consideramos que la materia está hecha por seres externos que vinieron a traernos tecnología. O comenzamos a ver la materia como una proyección de la conciencia, pero no una proyección orgánica, sino una proyección holográfica. Y no es así. La materia sí es una matriz que se crea a partir de un viaje anterior. Si lo vemos en los arquetipos que ya desarrollamos en el video, hay un impulso. Está el mago, que es el integrado, la unidad. De ahí viene la sacerdotisa, que es la unidad polarizada en energía dual, pero integrada, y de ahí se llega a la emperatriz, el 3, que ya es cuando caemos en materia, donde se está representando el arquetipo de la creadora, la matriz, aquella latiz que nos sostiene, pero es una latiz o una malla orgánica que se crea a partir de la experiencia interna. No es una proyección holográfica como tal. La matriz sería esta latiz, esta malla orgánica que se crea a nivel individual, por lo tanto, la experiencia va marcando el exterior porque va de adentro hacia afuera. Y se crea también una latiz o una red colectiva, que sería lo que nosotros reconocemos o conocemos en conceptos del consciente colectivo. Sería esto, pero todo siempre va a ir de adentro hacia afuera. Lo que esté externo siempre nos lleva a puntos de hipermaterialismo, porque no podemos ver desde nuestro impulso de creación y de ahí llevarlo hacia lo externo. Entonces lo vemos o lo buscamos afuera. Voy a hacer un video específico más adelante sobre lo que es el hipermaterialismo, las esferas, las caídas de conciencia, pero no quise avanzar sin hacer como esta anotación, porque es muy importante no perdernos. O sea, el maestro de la materia no es el que domina la materia. Siempre que hablemos de dominio, estamos en un punto de sombra profundo. El maestro de la materia es el que tiene un autodominio propio y con ello tiene una sinergia con el entorno. No domina, no doblega a sus impulsos, a sus placeres las cosas. Porque cuando llegamos a esa idea, entonces nos estamos perdiendo del concepto real de lo que es el alquimista. Bueno, ahora continúo con el siguiente arcano, que es el número 5. En Rider-Waite, recuerden que siempre les doy el primer nombre con la correspondencia del tarot Rider-Waite y el segundo sobre el egipcio. El sumo sacerdote o el jerarca, que tiene una correspondencia astrológica de Mercurio en Virgo. El número 5 estaría desarrollando la conexión con el mundo espiritual, pero en la materia. Representa la polaridad masculina integrada con la femenina. El arcano en sí tiene una polaridad cargada hacia lo masculino, porque es aquel arquetipo que logra integrar la otra polaridad femenina de la intuición, de la conexión con lo divino, pero aquí en la materia. Por ello es que está marcado como si fuera un sacerdote o una figura de autoridad, porque nos representa el orden y la estructura, y si lo vemos es de un poco mayor en el Rider-Waite. Está evocando esta energía, esta polaridad masculina que ha madurado y que está conectado con su esencia intuitiva y de conexión hacia lo divino. También en el tarot egipcio
podemos ver en la imagen que se relaciona con la figura de Anubis. Anubis es el que guiaba a las almas a los planos astrales o profundos dentro de la mitología egipcia, pero recordemos que habíamos platicado que la mitología egipcia no es más que un desarrollo de seres que compartían en esa época junto con este pueblo Enkem, que es Egipto, y que se le registró como dioses, porque es la expresión para llamar a aquellos que tenían un grado de conciencia más alto que el pueblo egipcio. Sin embargo, estos dioses son conciencias que venían a integrar información. Anubis está representando esta energía de lo profundo, del inframundo. El inframundo, más allá de ser el mundo de los muertos, es la profundidad, es cuando logramos integrar la oscuridad. Y este ser, Anubis, está representado en el arquetipo porque nos habla de que hay que ir al interior y no perdernos en él para poder encontrar esa conexión con nuestro espíritu. En las tablas esmeraldas, Thoth habla mucho sobre esto, sobre que él tuvo que ir y cruzar el umbral de la muerte y renacer. Esto lo hace a un nivel cósmico y mucho más profundo, más elevado. Sin embargo, aquí en la materia, en la Tierra, Anubis estaría representando esa misma energía de ir y cruzar el umbral de la muerte a través de un renacimiento, de volver a reconocernos. También aquí podemos encontrar un cetro que se está tomando a la derecha y simbolizaría el poder. Lo vemos tanto en el Rider-Waite como en el tarot egipcio. Aunque cambia la forma del cetro, simboliza lo mismo. Y en el egipcio vemos dos triángulos que en el caso de Rider-Waite serían dos sacerdotes o frailes que están abajo, viendo hacia el sumo sacerdote, que representa la unión del plano material y el plano espiritual en equilibrio. Recordemos, digo porque sé que aquí en el canal hay muchos maestros místicos, muchos maestros esotéricos que tienen ya mucho conocimiento de lo que representa cada uno de los astros y las esferas, por eso digo recordemos, pero para quien no tenga ese concepto anclado, Mercurio representa la energía del mensajero y el mago. Habíamos platicado en videos anteriores que Hermes, Thoth y Mercurio representan el arquetipo del mago, pero en distintos grados. El Merlín, el maestro de la materia, y Mercurio, el mensajero de la sabiduría. Ya en su video desarrollaré más sobre eso. Pero Mercurio, el mensajero o mago en la tierra que domina los elementos. Por ello es que este número, el 5, está ligado a la energía de esta esfera planetaria. En el caso de la letra hebrea, que podemos ver en el tarot egipcio abajo a la derecha, sería la letra Ay, creo que así se pronuncia, que representa el pensamiento, la palabra y la acción. Si vemos, nos marca esta triada donde hay una intersección entre lo que es el pensar, el hablar y el crear a través de la acción. El 5 es el concepto del aspecto mental, representa el aspecto de la mente. Siempre Mercurio estará ligado a este plano, al plano mental. La corona espiritual, si vemos, tiene como una corona que es distinta a la corona que tienen los reyes o que tiene, por ejemplo, el arcano del carro. Es distinta porque cada una es un tipo de corona que se ganó con una iniciación distinta. Aquí la corona es una corona espiritual que nos evoca el arquetipo del rey o el mago, pero en la materia. Por ejemplo, Thoth, que es el
el arquetipo del rey, es decir, aquel que puede viajar entre soles y ser el oráculo y el canalizador y el mago en la materia. Aquí su representación sería a través del 5, el sumo sacerdote, que es aquel que pudo tener ese viaje espiritual y ganó su corona a través de esta iniciación. El sacerdote también es el que comparte en el plano material y espiritual, hace una intersección. Si vemos en el Rider-Waite, en su toga, en su traje y en muchos símbolos se encuentra una cruz, que también lo vemos ligado a muchas religiones actuales o proto-religiones, y esta cruz nos indica que hay una intersección entre estos dos planos. Por ello está uno hacia arriba y otro horizontal y se intersectan, que sería el plano de la materia y el espíritu. Este arquetipo también denota la autoridad divina, es decir, aquel que se ganó una autoridad a través del desarrollo y compartir su sabiduría. El sumo sacerdote siempre será aquel o el jerarca que puede compartir su sabiduría, que tiene cierta estructura en él mismo, que la pone al servicio, pero desde la sabiduría. Más que traer estructuras a las comunidades o hacia el servicio como público, lo hace más hacia el servicio espiritual, la sabiduría al servicio, que este sería pues la razón de ser de los sacerdotes que están al frente de muchas religiones, ser el jerarca de una orden o de un grupo para compartir sabiduría. Este concepto ha cambiado y al igual que el concepto o el arquetipo del rey, donde se trata de dominio hacia los demás, aquí también a nivel espiritual los sacerdotes comúnmente se pierden en la materia y caen en un punto de dominio donde no comparten sabiduría, sino donde lo transforman a través de distorsiones y en dogma. El jerarca tendría que cumplir estas características para integrarse en este arquetipo. Y por último, el mensajero, Mercurio, es aquel que tiene el don de comunicar con sabiduría, que ha tenido un viaje interno, que ya platicamos, como Thoth, Hermes y Mercurio, que Mercurio es una conciencia de alto grado de sabiduría, al igual que Thoth y Hermes, y ellos tienen esta capacidad de poder compartir y poner al servicio la sabiduría con los demás. El siguiente arquetipo, los enamorados, el número 6. Se llama los enamorados o la indecisión. En cuanto a su correspondencia astrológica, es Venus en Tauro. En la iconografía del tarot Rider-Waite podemos ver un hombre y una mujer que están representando las polaridades. Arriba vemos una conciencia superior que está dibujado como un tipo arcángel andrógino, pero estaría representando esto, la conciencia superior. Lo indico como andrógino porque hay que recordar que aquí en la materia lo andrógino no se tiene que ver físicamente, sino es habitar en el corazón la integración de las polaridades. Mercurio, el andrógino, es un estado de conciencia elevado que ha logrado traspasar la materia y por ello puede ya integrarlas a nivel energético, astral, etérico y en todos los planos. Sin embargo, aquí, como aún habitamos en la materia, el andrógino está ligado al mago, aquel que todavía tiene dualidad, sin embargo la integra en el corazón. Este arcángel o conciencia superior que vemos en la parte de arriba se eleva en el plano mental o superior. Lo que vemos arriba en los arcanos nos estaría hablando de los planos. Hay un plano superior, un plano medio y un intermedio. Al igual
que cómo se desarrolla aquí en la materia las cosas en planos. Nosotros habitamos en el plano, en cierto plano, y hay planos hacia ascender. Lo mismo aplicaría. La iconografía está ligada como a los planos de conciencia, y aquí esta conciencia o arcángel está en el plano mental, es decir, ascender hacia integrar la mente, el mago, y poder llegar a un arquetipo de conciencia más elevado. Esta conciencia hace alusión al despertar espiritual. Una vez que caemos en materia, es tiempo de recordar quién somos. En la parte izquierda del Rider Waite podemos ver que hay una serpiente. La serpiente está asociada a la materia, pero aquí habría una representación más profunda que sería el Kundalini en la materia. Y del lado derecho, del lado del hombre, hay una zarza ardiendo que sería el prana, el fuego interno que habita en cada ser. En el tarot egipcio hay un joven que se ve como medio semidesnudo de la parte de arriba. Y esto de estar semidesnudo representa la inocencia y el estado semi-inconsciente donde debemos adentrarnos para conocer nuestros mundos venideros. Venus en Tauro es la relación a conectar con aquella sensibilidad interior, pero en armonía con la materia. Ser capaz de integrar el mundo de la materia y el espíritu. Hay una letra hebrea en la parte inferior derecha, que sería la letra Bab, creo que así se pronuncia, y este representa aquel que puede armonizar, es decir, ligado a la esfera de Venus. Venus, si recordamos, también es aquella esfera donde habita la armonía y la energía femenina en balance. Este arcano evoca mucho el trabajo específico de desarrollar el discernimiento, trabajar el discernimiento en sí. Por eso se llama la indecisión, donde tenemos que comenzar a reconocer lo que es y lo que no es, lo que es la ilusión y lo que es verdadero en el interior. La dualidad en el plano material o emocional se integra para reconocer la conciencia. Es lo que estaría integrándose en este arquetipo, en este arcano. Lo digo como arquetipo o arcano porque arcano es el nombre que recibe la carta, lo que se conoce como carta. Pero el arcano es como algo más elaborado, como por ejemplo el mago, la sacerdotisa o la emperatriz, que son arcanos que nos están representando una energía en particular. Arquetipos. En este arcano, que solamente nos liga como a una energía, el trabajo a integrar aquí sería el discernimiento. El discernimiento para poder conectar con los planos superiores de conciencia, que sería nuestra conciencia superior, el yo mismo. Si ven, aquí hay un desarrollo como muy general, porque estoy integrando la base, que es el egipcio, y el desarrollo de otros tarots, pero no me estoy evocando a una energía de adivinación como se ocupa regularmente el tarot. Lo estoy haciendo a nivel de lo que representa en cuanto a arquetipos y lo que representa en cuanto a energía. Por ello lo estoy haciendo como muy simplificado, porque hay mucho que revisar en cada uno de los números. También les comentaba que este desarrollo que estoy haciendo tiene una base astrológica y numerológica. La numerología liga todo hacia la base numérica, que sería el desarrollo, o más bien el visualizar la latiz de la conciencia, pero a través de los números. El siguiente arcano
es el número 7, el carro o el triunfo. Aquí tiene una correspondencia astrológica de Neptuno en Piscis, es decir, vamos a encontrar bastante profundidad. El 7 en el tarot lo podemos ver con la imagen de un joven que se corona, aquel que logró reconocerse e integrarse en la materia. Trascendió este viaje en la materia interior, porque estos viajes es muy importante hacer este paréntesis. Ya a partir del número 4, o sea, una vez que caímos en la materia, que serían del 0 al número 3, pasamos a los siguientes arcanos, que es del 4 hasta el número 8 más o menos, sí, como el número 8, y aquí ya llegamos al siguiente punto, que es nuestro reconocimiento en la materia. Aunque muchos de los arcanos se parecerían a energías que se trabajaron en arquetipos anteriores, todo esto es a nivel de la materia. Por ello, aquí el número 7 sería este joven que se coronó y se reconoció en la materia. No ha llegado al grado de el mago, porque el mago es a nivel de materia y etérico. Aquí solo estamos hablando de la materia. Si vemos, también hay dos esfinges de color negro y blanco que representarían las polaridades que te acompañan o que son parte de ti. En la parte de arriba de este vehículo, que sería como un vehículo donde nos movemos en la materia, hay un cielo. Este se ve en el Rider-Waite, donde en el vehículo hay un triunfo sobre sí mismo. Este cielo estrellado que se ve sobre el vehículo sería esta energía donde nosotros logramos triunfar sobre nosotros mismos. También en el egipcio se ve, aunque tiene como el dibujo distinto, pero hay un cielo que acompaña, que sería como esas conciencias superiores que van contigo y que tú habitas el cielo en la tierra. Has logrado llegar a este punto de habitar o traer aquí a la materia esa energía del cielo. En el egipcio la corona es un sol, es decir, aquel que volvió de la muerte, porque es un sol alado, el que venció la profundidad de la materia y no se perdió. También hay una cobra, que la cobra está representando la dualidad. Si vemos, la cobra es una serpiente que está ligado a la materia, pero esta ha logrado alzar su cuello, por lo tanto también está elevada sobre el suelo y ha logrado conectar a un punto con los planos superiores. Esta cobra, que aquí en la materia representa la dualidad en grados opuestos, está evocando la energía de la armonía, ya que, como decíamos, la cobra está elevada sobre sí misma. Hay un cetro también que sería nuevamente la evocación del poder material, es decir, tener el poder sobre la materia, de no perdernos, no dominar la materia externamente, sino nosotros estar en armonía con la materia y comenzar ese viaje de convertirnos en el maestro de la materia. Pero antes de llegar a ese punto tenemos que estar a gusto o poder estar en sinergia con lo que representa el plano material. Aquí también, si vemos, hay mucha iconografía que está anclada en el plano superior, que sería el plano mental nuevamente. El 7, si lo vemos en simbología o en mística o en esotérica, representa a través de todo los grados de conciencia, 7 densidades de conciencia, los 7 chakras, los 7 principios herméticos. Por lo tanto, el 7 está ligado al triunfo
espiritual de nosotros mismos en la materia. El 7 está ligado a los planos superiores, pero aún habitando aquí, en la materia. También aquí el número es la integración de la dualidad, nuevamente, en la materia. Una dualidad que no se ha difuminado, que es vigente, que existe, porque hay una dualidad en nosotros, en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente. Nuestro propio cerebro tiene 2 hemisferios, nuestro cuerpo físico aún hay hombre y mujer. En casi todo nuestro cuerpo tenemos 2 partes que evocan la dualidad que habita en nosotros aquí, en el mundo físico. Y lo integramos sin disiparlo aún, porque estamos habitando en el mundo físico. Por lo tanto, no podemos perdernos también en lo etérico, porque tenemos primero que pasar los grados inferiores, que son la materia, para poder acceder al portal, que es el corazón, y de ahí subir hacia los grados superiores, que serían ya más etéricos. Y a manera de cierre, me gustaría recordar que Neptuno evoca la energía del Kraken, es decir, aquel que puede arrasar, pero que tiene o habita un misticismo y un estado de conciencia elevado. Si nosotros este número, esta energía, la mal aspectamos, podemos destrozar todo aquí en la materia, porque nos perdemos en ella. Este número en lo particular es uno de mis números favoritos y tiene una relación directa con mucha de mi historia. Por lo tanto, este arcano tiene gran importancia para mí, junto con otros que ya vamos a ver más adelante, que parecieran muy profundos o muy ligados hacia lo malo. Sin embargo, son procesos de transformación que todos requerimos, que son profundos pero muy importantes para nuestro desarrollo espiritual y nuestro desarrollo aquí en el plano físico. El siguiente arcano, el 8. Aquí hay un punto importante. En el tarot Rider-Waite y en la mayoría de los tarots actuales está invertido este arcano junto con el número 11, o sea, cambia la representación del 8 al 11 en el egipcio al Rider-Waite, pero voy a hacer el desarrollo aquí tomando en cuenta las 2 energías. Aquí en el Rider-Waite se llama la fuerza y en el egipcio se llama la justicia. Su correspondencia astrológica, que confirmo que está ligada al tarot egipcio, que es la base, es Saturno en Capricornio. En el tarot Rider-Waite, la justicia es el número 11. Como les había dicho, más adelante, ya que llega el 11, les voy a hacer como el término del desarrollo. Estos 2 arquetipos están ligados, pero invertidos. Pero basándome en el Rider-Waite, este es el punto donde integramos el ego. Ya desarrollado el discernimiento y el poder integrar la luz y la sombra a través del discernimiento, puedo observar lo que soy y lo que no soy y empezar a trabajar en ese velo para poder salir de la ilusión, porque recordemos que ese trabajo ya se hizo en el arcano número 6, que es la indecisión. Podemos remover este velo que tenemos aquí en la materia y poder ver más allá de la ilusión, pero a través del discernimiento. Aquí en el Rider-Waite, el arcano tiene un símbolo del infinito, que sería el sigilo de los ciclos cósmicos. Lo acompaña más bien un león que representa el ego y una mujer que lo conquista a través de la armonía interior. En el egipcio, el 8 se describe como una placenta, se ve
en la parte superior un símbolo que estaría representando una placenta, y la placenta tiene relación hacia el origen de la vida. Esa capacidad de renacer en ciclos infinitos y volver a la materia para poder integrar sabiduría. También hay una balanza que sería el equilibrio entre fuerzas. Esto lo digo, en el Rider Waite no hay una balanza, pero en el egipcio, como está ligado a la justicia, sí lo hay. Entonces nos está evocando a esa energía de equilibrar las fuerzas en todos los planos, las fuerzas físicas, las fuerzas espirituales, y mantenerlas en un punto de equilibrio. También en el tarot egipcio podemos ver un Ouroboros, que es este sigilo o esta imagen de una serpiente que está mordiendo la cola y que representaría los ciclos. La serpiente o dragón, porque muchos lo toman como si fuera un dragón, pero realmente es una serpiente. Nos está explicando que la materia, más bien, en la materia hay un eterno retorno, que sería este ciclo del samsara, donde vamos teniendo retornos a la materia, y aquí se toca por primera vez el principio de causa y efecto. Es decir, tú vas a ir retornando, pero vas a ir teniendo efectos sobre algún hecho o causa que tú desarrollaste en la materia anteriormente. Aquí comenzaríamos ese punto de este viaje donde vamos a desarrollar el karma. El karma es una energía que está ligada aquí, a la materia. La serpiente que muerde su cola también estaría representando la purificación en sí a través de los retornos cíclicos de vida y muerte. Hay una letra hebrea también aquí en el tarot egipcio, nuevamente en la parte inferior derecha, que es la letra J, no sé cómo se pronuncia, pero que nos estaría representando la reserva, es decir, aquella fuerza que no cruza los límites del equilibrio. Nuevamente hace alusión al balance de las fuerzas. Y a manera de cierre, este arcano representaría la balanza, que es lo que protege, lo que está protegido, por las leyes. Recordemos que en las tablas de Esmeralda, Thoth nos explica que en todos los planos de conciencia o densidades habitan leyes distintas, y aquí en la ley o las leyes materiales, esta balanza estaría protegiendo a través del equilibrio, de que toda la materia se encuentre en balance. El 8 sería lo que expande, y Saturno sería la estructura o la disciplina, es decir, mantener una estructura en la materia para que haya un orden o se mantenga el orden cósmico, y a través de ese orden todo sea a través de la justicia, porque aquí les decía que comienza a evocarse esta energía de la causa y efecto en la materia a través de la reencarnación, es decir, comenzamos a trabajar con la energía del karma. El siguiente arcano sería el ermitaño o el ermita, que es la correspondencia astrológica de Marte en Aries. En el Rider Waite, el mago es esta fase donde nos adentramos en los mundos interiores y reconocemos nuestra luz. Activamos nuestro Merkaba, o si lo vemos en el Rider, el ser o el que está ahí dibujado tiene un como tipo de lámpara, que adentro hay esta estrella de 6 picos, que muchos la conocen como la estrella de David, pero que sería la Merkaba.
hablando multidimensionalmente. ¿Y qué es lo que nos guía a través de la materia? Este farol o Merkaba es el guía en las profundidades. Si vemos aquí el entorno es gris, es decir, cuando entramos o comenzamos el viaje ya hacia el interior, a integrar lo profundo en la materia para poder ir como ya hacia los puntos más etéricos. Estamos avanzando y ya vamos de nuevo al retorno de llegar al uno, que es el mago. Entonces aquí comenzamos ya el punto del viaje donde vamos hacia el interior. En Egipto, o en el tarot de egipcio más bien, se observa una palmera en el fondo que simbolizaría el principio o polaridad masculina, pero está ligada a todo. Si vemos aquí nos está evocando el arquetipo del mago, de la materia, de este hombre que tiene una representación de un Merlín, de un mago, Hermes, que es también el maestro, pero aquí en los planos materiales, y posteriormente también a la integración de Mercurio, del mensajero, de estos 3 grados de una conciencia de la sabiduría. El mago, que sería Thoth o Hermes, que sostiene un cetro largo. En ambos tarots, ya sea en el egipcio o en el Rider-Waite, están sosteniendo este cetro, pero es muy largo, que evocaría la energía del dominio de sí mismo. Aquí más que el dominio o poder en la materia, sería un dominio en sí mismo, en su profundidad. El ser capaz de observar su sombra, sus mundos internos y no perderse en ellos. Es este viaje hacia el inframundo, pero sin ser en relación a nubes ni nada. Nos está hablando de Thoth, de esa iniciación que Thoth también tuvo y de la cual nos habla en las tablas esmeraldas. Ya hay un video en el canal de Thoth y de Hermes para cada uno donde se habla de este viaje interno, de este viaje hacia nuestra profundidad. Si vemos, la iconografía es azul y gris, que nos estaría indicando la profundidad del mundo inmaterial. Y este hombre mira hacia la izquierda, que es aquel que es capaz de avanzar en el camino sin perderse, sin detenerse, sin quedarse atrapado en la profundidad, en la sombra, en su propia oscuridad. Ya a manera de cierre, Marte en Aries, que sería la correspondencia en el tarot egipcio, alude a esa resistencia, ser el que habita la fuerza de voluntad, pero espiritual. Y aquí la letra hebrea nos estaría evocando la energía del cambio en la materia, que si lo vemos a nivel místico sería aquella alquimia interior que comenzamos a realizar para posteriormente convertirnos en el mago. Si vemos este hombre que está aquí plasmado, es un mago, sin embargo, ha olvidado todo lo que él puede hacer, la alquimia que puede desarrollar y que puede manifestar a nivel de la materia, siempre desde el interior, pero está en un viaje o en un punto de este viaje de reconocimiento. Aquí a manera de frase hay una que me gustaría como poner, que es: me ilumino con mi propia luz en el valle de la profundidad. Esta la encontré y me gustó bastante porque eso es lo que representa este arcano. Aquel que se puede iluminar a sí mismo, como lo hace Mercurio a nivel de planos astrales, a nivel de planos etéricos, pero aquí lo hace a nivel de la materia. Se ilumina a sí mismo en el valle de la profundidad y a su vez también se puede convertir en el faro hacia otros, hacia otras personas que lo ven como ese faro donde pueden anclarse, pero no es su responsabilidad salvar a otros, sino está en un viaje
individual. El siguiente arcano, el 10, la rueda de la fortuna o la retribución en el egipcio. Aquí estaría evocando la energía de Plutón en Escorpio. La transformación es la palabra que representaría mejor a Plutón. Plutón es aquel que destruye para renovar. Entonces, este punto o este arcano nos estaría marcando esa pauta de comenzar ese viaje de deconstrucción de lo que no es y de ir más allá de la ilusión, pero a través de destrucción, no destrucción literal, sino de aquellas ideas que ya no tienen pauta para seguir en nuestro avance espiritual. Aquí el principio de cómo es arriba, es abajo, estaría muy ligado, porque si vemos, hay un movimiento cíclico que en el arcano, por ejemplo en el Rider White, lo vemos, bueno en los dos, pero en el Rider White está dibujado como una rueda, que sería que todo tiene una causa y efecto, que hay planos superiores y inferiores, y que eventualmente, o más bien ya llegamos al punto donde hay que comenzar a integrar las lecciones que hemos vivido. La rueda de la vida o el karma, ligado aquí en este caso a la energía de Plutón. Esta rueda, que lo vemos tridimensionalmente como una rueda, pero sería un círculo o una esfera, sería esa esfera planetaria que estamos habitando y donde ya es hora de integrar todos esos arquetipos que hemos experimentado y todas aquellas lecciones que no hemos aprendido, que es el karma. Aquí el tiempo que hemos habitado en esta esfera a través de una rueda del samsara, que la rueda también sería una esfera del samsara, un ciclo cósmico en la materia. Esta rueda del samsara, si nosotros no aprendemos una lección en el tiempo que estamos aquí, encarnados en este cuerpo material, en la siguiente reencarnación nos tocará aprender la lección no integrada, que esto sería el karma. El karma no es castigo, el karma no son cosas que tenemos que pagar. El karma simplemente está ligado al principio de causa y efecto. Si yo no aprendo una lección, el efecto será que tengo que regresar esa energía hasta que la integre. Si yo en esta encarnación me perdí en la materia y no hice más allá que perderme en la materia, el efecto será el mismo y en la siguiente encarnación tendré aquellas consecuencias o efectos de lo que viví anteriormente. Esto está ligado a la materia, porque el karma habita en densidades donde está la materia como una tercera, cuarta densidad, donde existe esta rueda del samsara. Sin embargo, el principio de causa y efecto radica en todas las leyes de todas las densidades en todo el cosmos, porque es la manera, recordemos que este es un axioma, es decir, aplica de manera indistinta y es algo que es evidente, que no requiere demostrarse. Es un hecho que si yo tengo un efecto en algo es porque hubo una causa ligada a ello. Vemos también que aquí hay 4 puntos en lo superior y lo inferior que están evocando iconografía o símbolos. Sin embargo, me gustaría enfocarme en el tarot egipcio. Si vemos de un lado, podemos observar a Horus y del otro lado a Set. Set sería la energía de la caída de conciencia. Set es aquel, recordemos, en la mitología egipcia, que está ligado, es hermano de Osiris en el mundo físico, en Egipto. Pero
que está ligado como a las traiciones, a la sequía, a todos esos procesos de pérdida de conciencia. Por lo tanto, aquí evocan su energía, indicando que está este contraste de la caída de conciencia, y a Horus, que es la conciencia elevada, aquel que se reconoce y habita en el alto astral. Nos está marcando estos contrastes hacia dónde podemos ir, hacia dónde podemos girar la balanza, hacia dónde nos vamos. Nos mantenemos en equilibrio, en el punto de intersección, pero habitamos en el alto astral. El 10, si lo vemos, es el número que representa el nuevo ciclo de la muerte y resurrección. Muerte y resurrección, porque es lo mismo pero en diferentes grados. El 1 más el 0 pues nos estaría dando el 1, que nuevamente es encontrarnos dentro del mismo viaje, al inicio, pero de la materia, regresar al punto de retorno. Aún no acabado el viaje alquímico, pero sí el viaje físico. Por eso el 1 tiene una carga energética y el 10 está ligado al 1, pero de otro grado. Plutón en Escorpio, como platicábamos, es la destrucción para renovar. Aquí nos estaría evocando la energía de los ciclos. Los ciclos cósmicos muchas veces son a través de destrucciones, de catástrofes, de términos abruptos, porque es parte de mantener el equilibrio cósmico, de esos reinicios para renovar y estos ciclos de conciencia, estos ciclos de aprendizaje. La letra hebrea que está en la parte inferior derecha, que no sé cómo se pronuncia, nos estaría indicando que es hora de girar la rueda del karma. ¿Qué es el efecto que debes de tener a través de aquellas causas o de aquellos hechos que tú has realizado? Es hora de pagar. El karma es aquella caja donde nos dice, ahora tienes que pasar la factura y de acuerdo a tus acciones, a lo que aprendiste, tendrás un karma que integrar. A manera de resumen, este arcano estaría muy marcado hacia el karma, hacia este inicio de ese proceso o punto donde tenemos que empezar a reconocer aquí en la materia todo lo que no hemos trabajado, todo lo que no hemos integrado y redireccionarnos hacia un punto de seguir nuestro avance o perdernos en la materia. El siguiente arcano, número 11, la justicia o en el egipcio la persuasión. La correspondencia astrológica es Aries en el Sol. Aquí tiene sus variaciones porque les contaba que Rider-Waite a veces lo ligan astrológicamente a otras esferas, sin embargo la base que estoy tomando es la egipcia porque la correspondencia astrológica está ligado a la carga del número, en este caso el 1-1, que es otra línea del 2, pero desde el número 11. Este número, el arcano 11, es el primero de los números maestros. En la numerología se describen los números maestros, que son aquellas lecciones que se han trascendido y se ponen al servicio del colectivo, y los números karmáticos, que son aquellas lecciones por integrar y que tiene cada número su carga específica o su lección a aprender. En este caso, el número 11, como el primero de los números maestros, es esa maestría sobre ti, aquel que logró integrar el ego. Por ello, en el tarot egipcio está ligado a la persuasión, que tiene la iconografía que en el Rider-Waite corresponde al número 8, que es la fuerza o el trabajo de integración del ego. Están invertidos. Aquí nos marca la energía de integrar el ego hasta este punto. Una vez que
tenemos ya trabajado el discernimiento, que hemos comenzado este viaje hacia el interior y que comenzamos a ver cuál es la causa y el efecto de las acciones en la materia, comenzamos ese viaje ahora sí de reconocimiento, o más bien de discernimiento de la ilusión, de poder integrar el ego. Aquí en el canal ya tengo un video de mi cosmovisión de lo que es el ego. Para los que no lo han visto, los invitaría a que lo vean. Lo voy a tratar de poner aquí integrado o al final del video, porque es muy importante tener como estos conceptos. Este concepto junto con el de conciencia y otros que voy a ir subiendo a la lista del glosario alquímico, les hice su propio video porque son conceptos que se van a estar utilizando dentro del lenguaje alquímico. Entonces es muy importante compartirles cuál es la cosmovisión que yo tengo de ellos y para lo que yo me estoy refiriendo. Aquí en el tarot egipcio se puede ver a la diosa Mut, que es la esposa de Amon-Ra, aquel que se le atribuyen los poderes, o más bien aquella a la que se le atribuyen los poderes curativos, es decir, el arquetipo de la sanadora, sin llegar a ser la María o la Isis. Es una sanadora aquí en la materia. Todo, como vemos, sigue estando aquí en este plano, en este plano. El desarrollo aún es en este plano. Como indicamos, esto es a nivel de la materia. Podemos hacer alusión al principio hermético, donde nos dice cómo es arriba, es abajo, que es el principio de la correspondencia. Y nos indica que los arquetipos que habitan en los planos superiores también se tienen que ver representados en los planos inferiores, que son los planos de la materia, o en este caso los planos terrenales. Debe existir un arquetipo de la sanadora a nivel de la materia y es representado muchas veces por las diosas, o en este caso las consortes, o como les llamaran, esposas de ciertos reyes. En este caso era el faraón Amon-Ra, aquel que representa la energía de Ra, el sol, la singularidad, el sol interior, la conexión con lo divino, pero a nivel de la materia. Por ello tiene el prefijo de Amón, que sería el faraón. Aquí no voy a describir mucho porque ya lo hablamos en el número 8, pero sí hay cosas que me gustaría como recapitular y recordar. El león aquí representa los impulsos por los que somos dominados. Esos impulsos primarios que habitan en la marca de la bestia, que es aún esos chakras que habitan en la materia y que hay que trascender. Los primeros 3 chakras: chakra raíz, chakra sacro y chakra plexo. El plexo, recordemos que está asociado al ego cuando habita en la ilusión aún, y está representado por el sol o el león. Una vez que nosotros traspasamos los 3 primeros chakras, es decir, la marca de la bestia, podemos acceder a la cámara o al portal que es el corazón, para ingresar ahora sí a los mundos superiores. Aquí también vemos la iconografía de una vasija, que en Egipto esto significaba la paciencia, es decir, el dominio interior. El dominio interior es una de las grandes maestrías, porque nos permite convertirnos justo en maestros de nosotros mismos e integrar el ego, es decir, ir más allá de lo externo, de que lo externo nos afecte y permanecer en nuestro centro, en nuestro sol. Esta vasija representaría la integración del todo y a través del proceso de la paciencia, es decir, tener ese dominio de entender que todo tiene un ciclo. Más adelante, bueno, en la parte de abajo del arcano, en el tarot egipcio, donde se representan los planos inferiores, aparece un halcón.
Este halcón está parado sobre Apophis, que el halcón estaría representando a Horus, pero en la materia, no como arquetipo, no como esfera ya integrada, sino solo una representación de la sabiduría y del reconocimiento de nuestra conciencia. Horus es un arquetipo que representa la conciencia en sí fuera de la singularidad. Si nosotros lo vemos, el primer impulso, el impulso primario, la singularidad, el gran espíritu Dios, representaría justo este primer impulso. De ahí se le asocia con el arquetipo de Ra, el sol. Nacen las primeras fractalizaciones, que serían Isis y Osiris, donde se representan las polaridades. Las polaridades, pero que se vuelven a integrar alegóricamente, tienen un hijo que es Horus, y este hijo representa a la conciencia en sí, unificada, integrada por estas dos polaridades, que es la creación. Estos dos impulsos, el femenino y el masculino, dan paso a la primer creación, que sería Horus, el hijo del sol. Por eso Horus está ligado directamente a Ra, y se describe como el ojo de Horus y el ojo de Ra, pero es simplemente una representación de la conciencia. Nosotros somos parte de la conciencia primaria. El ojo es la representación de la conciencia que habita aquí en nuestro Kundalini, en el chakra del tercer ojo, ver más allá de la dualidad. Horus, que requirió de estas dos polaridades para su creación, Isis y Osiris, está integrado y por ello representa la conciencia en sí, la conciencia fuera de el primer impulso primario, fuera del principio del mentalismo, que es la singularidad. Entonces aquí este halcón representa a la conciencia que se pone por encima de Apophis, que es la materia, es decir, elevar nuestra conciencia al grado de integrarla con la materia. Y a manera de cierre, el 1 y el 1, que son el 11, están ligados al 2. Como les decía, la numerología, los ciclos están marcados por 9. Esto con la base que también se describe en las tablas esmeralda, donde los señores de los ciclos son 9. De ahí todo vuelve a comenzar y hay una espiral, un vórtice que va en ascensión, pero bajo estos ciclos. El 11 sería uno de los caminos del 2, que está ligado al arquetipo de la sacerdotisa, aquella que integró las polaridades y el discernimiento en la materia, porque la sacerdotisa tiene estas dos torres que la sostienen de las dos polaridades, pero la contienen en la materia. Ya lo había dicho en uno de los arcanos anteriores, pero considero importante recordarlo, que hay una diferencia entre arcano y arquetipo. Por eso muchas veces le digo arcano y otras arquetipo. Los primeros arcanos sí me refiero como arquetipos porque ya son conciencias más integradas y representan esferas planetarias y densidades altas. En los números consecuentes lo describo como arcano porque ya es una energía en la materia que se está integrando para volver hacia el punto de arranque, que es el 0 o el impulso primario o el 1. El siguiente arcano, que sería el último del video de hoy, es el número 12, el colgado o el apostolado. Aquí la correspondencia astrológica es Tauro en la luna, bueno, es la luna en Tauro. Este número nos está describiendo la fuerza espiritual en la materia, ese punto donde una vez que integramos el ego, empezamos a desarrollar la fuerza espiritual, pero en un paso antes como de ir hacia las batallas más fuertes, hacia las iniciaciones. Porque a partir de aquí
comienzan los números karmáticos. Es momento de comenzar a integrar toda aquella información que no se ha integrado en nosotros, en nuestra conciencia. El 12, por lo tanto, por ejemplo, en el Rider Waite se ve un hombre colgado que parece estar suspendido, agarrado de algo, y sería la alusión a estar suspendido o estar en la materia hacia abajo, es decir, está atorado en el ego o en la ilusión. Ese momento donde estamos en un punto de una noche oscura del alma, donde nos podemos sentir fatigados y requerimos parar para ver hacia dónde vamos a tomar el camino. Este descanso antes de entrar al templo de la iniciación sería lo que describe este arcano. En el Rider Waite se le puede ver que hay un halo de luz en la parte superior de su cabeza, porque él está de cabeza, que lo acompaña. Este halo haría alusión como a esa energía, a ese que está a punto de iniciarse, de entrar en un proceso de aprendizaje profundo. Aquí en el tarot egipcio podemos ver que está plasmado Amón, que alude al poder de creación y transmutación de la energía. Amón tenía esta habilidad en la materia de poder transmutar las cosas. Por lo tanto, ligado al apostolado o al colgado sería aquel que está a punto de iniciarse y que está en un proceso de transmutar a sí mismo, transmutarse a sí mismo y emprender este viaje de iniciación. También alegóricamente se podría describir como que colgar cabeza abajo es un desprendimiento o un trabajo de revaloración de algo, es decir, estar suspendido para poder dejar ir todo aquello que no es, y es parte de nuestro viaje de la integración del ego, discernir lo que no es parte de nosotros y empezar a integrar lo que sí es. Si vemos, sus pies forman un número 4, él está de cabeza y se ve un número 4 en el Rider Waite, que este sería la alusión al número, a la carga numerológica del 4, que nos está indicando el orden y la estabilidad. Es decir, nosotros estamos en un proceso de pausa para venir a integrar el orden y esa estructura antes de continuar con el viaje. También la energía de la luna en Tauro nos estaría haciendo alusión a que nos encontramos conformes en la materia. Es decir, hemos integrado esas emociones aquí en la materia. Estamos desarrollándonos, pero también es parte de nuestro proceso de dejar ir físicamente, desprendernos, desapegarnos de aquello que es externo, que es de afuera, y estar en balance. La letra hebrea que acompaña este arcano es Lamed. Nos estaría describiendo ese estado pasivo que da paso a lo activo, es decir, ese umbral de estar como en una pausa interna para continuar. Y por último, en cuanto a la alusión numerológica, 1 más 2 nos da el 3. Aplica el mismo principio que les explicaba en el arcano anterior, donde el 12 está ligado a un número y representa a el hijo en la materia. Es decir, como cósmicamente decíamos que Horus es el hijo del sol, porque está representando la creación, aquí en la materia el 3 haría alusión a ese número, es decir, desarrollar la fuerza espiritual, iniciarnos en el camino. El 3, recordemos que está ligado al arcano, al arquetipo, de la emperatriz. Por lo tanto, la emperatriz es aquella que crea a la matriz, la que
puede manifestar aquí en la materia. Y un hijo es una manifestación física de la creación. A manera de cierre, este número, el 12, nos estaría indicando que estamos por emprender un sinfín de iniciaciones que vendrán en los siguientes números. Los números kármicos, que son el 13, 14, 15, 16, 18 y 19. A manera de cierre, podemos ver que en el video anterior, o sobre todo en los números del 0 al número 4, comienza esa fase del viaje del héroe donde comenzamos a caer en la materia. Nos describen arquetipos de reconocimiento de empezar a caer en la materia. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Los siguientes números, del 5 al número 8, estarían describiendo el reconocimiento en la materia, es decir, donde empezamos a integrar aquella información que nos permita contenernos, estar estables y reconocernos aquí en la materia. Del número 9 al número... el número 9 sobre todo, sería ese inicio del viaje hacia adentro. Esa fase o ese punto donde comenzamos a observar ya mundos internos, aún aquí en la materia, que sería lo ligado al mundo emocional y al mundo mental. Los siguientes números, del 1 al 12, del 10 al 12, nos estarían describiendo los ciclos cósmicos o kármicos, no específicamente, sino como este inicio de los ciclos y las maestrías, las primeras de las maestrías. Y en el siguiente video comenzaremos a describir los karmas, que son los números que ya les contaba, y la parte de la integración, porque los karmas se describen hasta el número 19, pero el 20 y el 21 tienen una connotación específica de aquel que ha sobrepasado su propia oscuridad en la materia y lo ha integrado, aquel que logró traspasar ese horizonte y encuentra el sol interno. ¿Quién es él? Y de ahí recuerda que él es el mago. Vuelve al 1. Aunque el 0 es el impulso primario, vuelve al 1, a la unidad. Pero bueno, eso ya lo estaremos describiendo en el siguiente video. Les agradezco como siempre que me hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo que los días miércoles es cuando estoy subiendo contenido y actualicé en la página principal, en el apartado de información, ya las ligas para Instagram, que ahí es donde voy a estar subiendo sobre todo material que yo ocupo personalmente para hacer esta construcción de mi cosmovisión, material antroposófico, teosófico, místico, todo lo que yo ocupo como parte de mi autorreconocimiento y de mi creación de la cosmovisión interior. Y también estoy a punto de comenzar a subir todo el material a la par a Spotify. Entonces puse también la liga ahí en la cajita de información del canal para que puedan, si lo desean, suscribirse y ahí ir compartiendo también información. Les agradezco que estén conmigo de corazón y nos vemos pronto. Les mando mucha luz.